Hoy quiero hablaros de algo que sinceramente creo que mucha gente todavía no está entendiendo bien y es la fase en la que se encuentra Bitcoin ahora mismo, porque si miramos el precio superficialmente parece que no está pasando nada, que el mercado está aburrido, lateral, sin dirección clara, pero cuando empiezas a mirar con calma el comportamiento del precio, el volumen y sobre todo cómo se están moviendo los grandes participantes, los inversores, las instituciones, básicamente la historia cambia completamente. Y lo que voy a explicar hoy, pues es precisamente eso. Porque creo que Bitcoin no está parado, sino que probablemente está entrando en una nueva etapa del mercado. No vamos a hablar de FOMO, de hype ni de predicciones mágicas, vamos a, yo os digo, hablar de estructura, de psicología de mercado y de cómo suelen actuar las instituciones bueno, cuando están preparando movimientos importantes. Así que si te interesa entender qué podría estar pasando realmente detrás del precio actual, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ir paso a paso para que lo entendamos todo a la perfección. Ahora mismo hay una sensación bastante común entre los inversores y es la incertidumbre. Hay gente que piensa que el mercado se ha agotado, otros creen que estamos a punto de despegar y muchos simplemente están confundidos porque el precio sube un poco, baja un poco y no termina de decidirse. Y esto es importante que lo entendamos. Esa confusión no suele ser casualidad. Los mercados financieros rara vez se mueven de forma limpia. Cuando los grandes inversores pues están posicionándose. De hecho, históricamente ocurre justo lo contrario. Cuanto más lateral y más incómodo parece el mercado, pues más actividad estratégica suele haber detrás. Es como si el mercado pues estuviera de cierta manera poniendo a prueba la paciencia de todo el mundo. Uno de los puntos más importantes ahora mismo está en una zona concreta del precio que ha demostrado ser extremadamente relevante. Cada vez que el precio se acerca a esa área, aparece demanda fuerte. No rebotes pequeños, sino reacciones claras que indican que alguien con mucho capital, bueno, alguien, ¿me entendéis?, está defendiendo ese nivel. Y cuando ves eso repetirse varias veces, empiezas a sospechar que no es casualidad, porque el inversor minorista normalmente reacciona emocionalmente, compra tarde y vende con miedo, pero las instituciones eh, operan distinto. Las instituciones pues acumulan lentamente, sin prisa, intentando no mover demasiado el mercado, mientras pues construyen sus posiciones. Y es que cuando el precio cae y rápidamente es absorbido por compras fuertes, muchas veces lo que estamos viendo es precisamente eso, absorción institucional. Y aquí pues hay un detalle que refuerza aún más esta idea que os estoy comentando. El mercado spot en Bitcoin sigue sin mostrar señales claras de venta. Es decir, los participantes, los inversores que compran sin apalancamiento están bueno, manteniéndose, mejor dicho, manteniendo sus posiciones y eso pues de cierto modo en este tipo de contextos suele ser una señal bastante relevante. Aquí viene algo que suele desesperar a mucha gente y es que el precio lleva tiempo moviéndose dentro de un rango relativamente estrecho y cuando el mercado se queda lateral, la mayoría pierde interés, pero paradójicamente las fases laterales suelen ser las más importantes del ciclo, porque son fases donde básicamente ocurre pues algo, bueno, algo invisible, algo que no se llega a ver y es el intercambio de posiciones, ya que los inversores que son impacientes venden y los inversores pacientes compran y ese proceso pues necesita tiempo. Si el precio subiera directamente, las instituciones pues no podrían acumular grandes cantidades sin, de cierta manera, disparar el mercado demasiado rápido. Por eso necesitan movimiento lateral, falsas rupturas y momentos al final de duda. No buscan movimientos rápidos, buscan de cierta manera construir posiciones sólidas. De hecho, el reciente movimiento hacia la zona de los $70.000 en Bitcoin, bueno, que estamos observando ahora mismo, ha tenido un efecto importante que mucha gente pues está pasando por alto. Y es que gran parte del Open Interest acumulado ya ha sido liquidado en este movimiento. Es decir, el exceso de posiciones apalancadas que se había construido en el mercado ya ha sido limpiado en gran medida y esto pues encaja perfectamente con este tipo de fases laterales. Mientras el precio parece no hacer nada, el mercado por dentro se está reestructurando. Aquí también entra en juego algo bastante interesante y es la psicología. Normalmente cuando el precio cae ligeramente dentro de un rango, muchos piensan que empieza una tendencia bajista. Cuando sube un poco, pues creen que llega por así decirlo, el rally definitivo, la subida definitiva, y esa reacción constante crea liquidez. El mercado necesita compradores y vendedores para funcionar, ya lo sabéis. Y muchas veces los movimientos pequeños están diseñados para provocar decisiones emocionales. Lo curioso de todo esto es que pues el inversor minorista suele interpretar el mercado justo al revés del comportamiento institucional. Cuando hay miedo, pues suele ser cuando los grandes se están acumulando y cuando llega la euforia,
pues muchas veces ya están distribuyendo. No siempre, pero ocurre con mucha frecuencia. Otro elemento clave es el volumen. Cuando vemos velas con mucho volumen que no consiguen empujar el precio hacia abajo, eso suele indicar algo muy concreto, y es que hay compradores absorbiendo toda la presión vendedora. Es como intentar empujar una, por así decirlo, una pared que no se mueve. Eso pues significa que el precio, no significa que vaya a subir inmediatamente el precio, pero sí que pues hay interés fuerte en mantener ciertos niveles. Y cuando esa defensa se repite varias veces, como estoy comentando, empieza a construirse una base sólida. Y si juntamos pues todo esto con lo que os he dicho anteriormente, un mercado spot que no vende y un open interest pues ya reducido, la lectura cambia bastante, porque no estamos viendo un mercado sobrecargado de especulación, sino uno que se está estabilizando poco a poco, para que me entendáis. Algo que quiero dejar muy claro es que el mercado rara vez avanza en línea recta. De hecho, los movimientos más fuertes suelen venir después de varias señales falsas. Pequeñas rupturas que parecen reales, pero que luego pues se invalidan, caídas rápidas que asustan, y después recuperaciones igual de rápidas. Esto no necesariamente manipulación en el sentido conspirativo, ni mucho menos, sino simplemente dinámica de liquidez. El mercado pues necesita sacar del juego a los participantes, a los inversores menos pacientes, antes que poder, antes de poder pues moverse con fuerza y con decisión. Y por eso pues muchas veces vemos sacudidas justo antes de movimientos importantes. Si analizamos la estructura actual, lo más probable no parece ser un movimiento explosivo inmediato, más bien un escenario de consolidación progresiva. Un mercado que avanza lentamente, con retrocesos pequeños, construyendo soporte poco a poco, y eso suele ser pues más sano que una subida vertical, porque pues permite que el movimiento sea sostenible. Podríamos seguir viendo oscilaciones dentro del rango actual, como estamos teniendo ahora mismo, dentro de, bueno, básicamente dentro de este rango, mientras pues el mercado decide su siguiente dirección o objetivo al que ir. Y sí, eso puede resultar aburrido, pero muchas veces es exactamente lo que precede a movimientos más grandes. Además, después de una limpieza de open interest como la que hemos visto recientemente y estamos viendo, es bastante habitual que el mercado necesite tiempo para volver a construir posiciones, lo que encaja aún más con este escenario de consolidación que os estoy comentando. El mayor error que veo ahora mismo es intentar adivinar cada movimiento pequeño que tengamos en Bitcoin o que podamos tener en Bitcoin. El mercado a corto plazo mayoritariamente es ruido. Intentar reaccionar a cada vela suele generar más estrés que resultados, y a veces la clave no está en hacer más operaciones, sino más bien en entender el contexto general y tener paciencia mientras el mercado construye su estructura, porque las oportunidades grandes no aparecen todos los días. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Resumiendo todo esto que os he comentado en el vídeo, no parece que Bitcoin esté simplemente estancado, tampoco parece pues un mercado débil, más bien da la sensación de estar en una fase de transición, una etapa donde pues se está reorganizando la estructura antes del siguiente gran movimiento. Puede que todavía pues veamos dudas, puede que haya sacudidas, puede que el mercado siga lateral un tiempo más. Y si añadimos a todo esto que el spot sigue sin vender y que gran parte del apalancamiento pues ya ha sido eliminado del mercado, el contexto cambia bastante, porque no estamos ante un mercado sobrecalentado, sino ante uno que podría estar preparándose de forma más estructurada. Pero muchas veces, pues cuando parece que no pasa nada, pues es justo cuando más cosas están pasando detrás del telón, por así decirlo. Y ahí es donde pues quiero dejaros mi reflexión personal y mi reflexión final, y es que a veces el mercado no recompensa la rapidez, sino la paciencia y la comprensión del contexto. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si no lo estás, y déjame en comentarios tu opinión al respecto. Son momentos de incertidumbre, momentos complicados. Espero que estéis muy bien, ya sabéis, mente fría. Adiós.